Y doy paso ya a Mónica. Vamos a ver si está por ahí ya Mónica Cubillos desde Colombia. Sí, ahí está Mónica, quien es la persona que va a estar a cargo de presentarnos la próxima ponencia. Qué bueno, Mónica, verte hoy. Buenos días. Hola, muy buenos días, Florisa. Yo feliz de estar aquí nuevamente en este día con tanta información tan valiosa que hemos recibido. De verdad que ha sido increíble y además me siento súper afortunada de presentar y dar apertura a nuestra próxima conferencia, porque además vamos a presentar a Lincoln, el hacedor y creador de todo esto, y gracias a él por eso estamos aquí, así que me siento súper afortunada. Excelente. Bueno, entonces vamos a dar inicio y quiero dar con todo el ánimo, la pasión que se merece esta conferencia, apertura a nuestra conferencia de el liderazgo ético, una herramienta fundamental en los procesos educativos. Y vamos a tener a dos grandes conferencistas, al doctor Lincoln Escobar de Nicaragua y Leonardo Herrera de República Dominicana. Entonces, en primera instancia, quiero presentarles a Lincoln Escobar. Finalmente, creo, Lincoln, que acá sabemos y te presentamos como el doctor Lincoln Escobar y en confianza eres Lincoln, esa persona que de verdad ha sido maravillosa, que ha sido creador de artífice de todo este programa de liderazgo ético y de verdad es un honor poderte presentar. Lincoln es rector del IBESI, presidente federativo de la Federación Internacional de Inteligencia Interpersonal y Liderazgo Ético, rector de, pues ya dije que del IBESI, pero es para los que no lo conocen mucho, es el Instituto Iberoamericano de Estudio e Investigación. Lincoln además es PhD en Inteligencia Interpersonal y maestría en Derecho Internacional Público, diplomático de carrera con rango de embajador con más de 15 años de experiencia, secretario ministro de la Presidencia de la República de Nicaragua durante 4 años, catedrático universitario y conferencista internacional. Además, autor de 5 libros, Inteligencia Interpersonal, Más allá de la inteligencia emocional, El líder ético, Estrategia exportadora pendiente, Ética y nuevo liderazgo político y Etiqueta en la mesa. Así que aquí hacemos apertura con nuestro siguiente conferencista, pero voy a aprovechar, Florisa, de una vez y voy a presentar también a Leonardo Herrera. Leonardo es profesor universitario, magíster en artes escénicas en España, licenciado en comunicación social, director y actor teatral y percusionista de música tradicional dominicana, con más de 15 años de experiencia como gestor cultural de proyectos sociocomunitarios, desarrollando las artes, la inteligencia emocional y el liderazgo juvenil en diferentes comunidades. Además, se desempeña como docente en educación secundaria en el área de teatro y es director de teatro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. También da formación especializada en percusión tradicional dominicana y construcción de instrumentos y artes escénicas. O sea que, como podemos ver, tenemos dos grandes conferencistas y ya sin más preámbulo les doy apertura y no les quito tiempo a esta conferencia tan maravillosa que viene. Lincoln y Leonardo, el escenario definitivamente y los micrófonos son de ustedes. Mil gracias, Mónica, por esas hermosísimas palabras.
también compartidas contigo. Gracias también, Florisa, por el valioso trabajo que ha venido haciendo. Bueno, yo quiero entrar de una vez a la temática que nos corresponde el día de hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con el liderazgo ético como una herramienta fundamental en los procesos educativos. Déjenme proyectar, permítanme la presentación. Solo me confirman de que se está visualizando bien. Sí, Lincoln, se mira efectivamente bien. Ok. Pues bien, se han dado excelentes exposiciones, tanto ayer como la de Lía y Nancy, todo relacionado a cómo desarrollar las competencias de la inteligencia interpersonal y con ello los atributos del liderazgo ético, con el propósito de garantizar lo que es la armonía y la eficiencia, pero ha estado bastante enfocado a las personas adultas, a las personas que trabajan en empresas. Y nos deja, sin embargo, la inquietud de qué es lo que se está haciendo, por qué nada más estamos trabajando como sociedad. Si esto es tan importante, ¿por qué estamos trabajando como sociedad únicamente en las personas adultas, en las personas que están trabajando ya? ¿Qué pasa con esas personas cuando eran adolescentes? Cuando eran niños. ¿Qué estamos haciendo como sociedad si esto es tan importante para garantizar que el proceso de formación de líderes éticos, el proceso de desarrollo de la inteligencia, de las competencias de la inteligencia interpersonal, tengan un mejor efecto? Es bien sabido que adquirimos muchos hábitos, muchas percepciones, concepciones, desde nuestra niñez, desde la familia. Ahí pues no podemos influir tanto directamente a decirle a los padres cómo criar a sus hijos, aunque sí lo podemos hacer indirectamente a esos que pues, en el futuro van a ser padres para darles una perspectiva diferente, desarrollar ciertas competencias que garanticen ese tema de la armonía social, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Los sistemas educativos que tenemos en nuestras sociedades, tanto en la educación primaria, en la educación media, como en la educación superior, ¿están realmente enfocándose hacia eso? ¿O solo lo estamos dejando en manos de empresas de capacitación para el sector empresarial? Ya una vez que llegan los adultos así, y tenemos entonces que hacer transformaciones, tratar de hacer transformaciones de hábitos y concepciones que se han venido creando durante muchísimos años, y tratar de transformar eso ya hasta que llegan a los trabajos. Eso genera realmente una deuda social. Como sociedad, si eso no se está haciendo, hay una deuda social. Entonces, porque definitivamente que existen un problema de eficiencia y de conflictividad y de armonía, es decir, lo que se traduce como ineficiencia o conflictividad en las sociedades. Y eso es lo que queremos combatir precisamente desde el desarrollo de las competencias de la inteligencia interpersonal, desde la formación de líderes éticos. ¿Cómo combatimos los problemas de ineficiencia y los problemas de conflictividad en estas sociedades, ¿no? Porque recordemos cuáles son las consecuencias que vemos
ante la ineficiencia y la falta de armonía social. Por un lado, podemos derivar que de la ineficiencia tenemos la mediocridad, fracasos individuales, fracasos empresariales, fracasos profesionales, la escasez, la pobreza a nivel nacional, digamos, como sociedad, o el fracaso de las empresas, la pobreza aún individual que resulta del fracaso de las empresas mismas. Incluso la desesperanza, no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a hacer, no nos empoderamos de los problemas propios, individuales y colectivos. ¿Ah? Un problema de ineficiencia. Problema que ha sido reconocido durante muchísimo tiempo, desde la época prehistórica, ¿verdad? Necesario satisfacer nuestras necesidades de la manera más eficiente posible. Si no lo hacíamos, sencillamente dejábamos de existir como especie. Y eso es lo que pasó con muchísimas otras especies, ¿verdad? El ser humano ha podido atender esa necesidad, la necesidad de ser eficientes. Pero por otro lado tenemos también la falta de armonía. ¿Qué genera? ¿Qué ha generado y qué sigue generando la falta de armonía? Bueno, a nivel familiar tenemos la violencia intrafamiliar, ¿no? Violencia incluso de género, ¿no? La violencia contra los niños y todas las consecuencias dentro de la familia que significa todas las repercusiones que va a tener en estos niños que viven en un ambiente de violencia intrafamiliar, ¿no? Incluso en el ámbito de la comunidad estudiantil, el famoso fenómeno del bullying, ¿verdad? Que siempre ha existido, pero hasta ahora se ha logrado como entender mejor, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con eso? Es un nivel de conflictividad que se genera a partir de estos procesos de discriminación, de rechazo, de amenazas, etcétera, y con repercusiones gravísimas, ¿verdad? Suicidio, asesinatos masivos, etcétera, como consecuencia de la falta de armonía en estas comunidades estudiantiles. Pero también a nivel empresarial, los conflictos laborales, la inconformidad, la deslealtad que se genera precisamente como resultado de esos conflictos laborales, ¿verdad? La incomodidad que se genera, ese ambiente de incomodidad, esa falta de empoderamiento con la empresa en la que tanto se ha hablado pues, en las conferencias anteriores. A nivel global, social, están los conflictos sociales, ¿verdad? Entre los diferentes gremios, entre diferentes asociaciones, entre los diferentes grupos sociales, los conflictos políticos, ya no digamos que nos ya ha llevado a guerras entre países, guerras internas, discriminaciones de diferentes tipos, culturales, como lo mencionaba Lía y Nancy, etcétera. Todo esto se puede enmarcar en lo que llamamos la falta de armonía social. ¿Y qué hemos venido haciendo? Desde las instituciones educativas, por ejemplo, hemos venido trabajando realmente para atacar esos grandes males que aquejan a la humanidad, la ineficiencia y la armonía. Lastimosamente, se ha venido en primer lugar separando, poniéndose como dos temas totalmente diferentes, dos rutas diferentes. La eficiencia por un lado, lo pensamos de una manera, y el tema de la armonía de otra manera. Ya ahí comenzamos con un error sustancial. Pero en el ámbito, por ejemplo, de la eficiencia, efectivamente, las instituciones educativas hemos venido haciendo eso, ¿no? Tratando de garantizar información técnica académica específica, tradicional, para atender el tema de la ineficiencia, digamos, en el trabajo, de la ineficiencia profesional y demás, ¿no? Dando información especializada, ¿no? De repente alguien, bueno, quiere estudiar
leyes y entonces tengamos toda la información sobre las leyes, los códigos, los procesos, etcétera, ¿no? Alguien quiere estudiar administración de empresas y entonces toda la información técnica sobre la administración de empresas y así. Pero esta información es suficiente realmente para trabajar todo el tema de la eficiencia y bajo el supuesto de que es la eficiencia nada más la que tenemos que trabajar. Pues la experiencia de las instituciones educativas con el feedback de las empresas e instituciones que reciben a nuestros profesionales nos indican de que no ha sido así, no ha sido suficiente. Son muy conocidos los reclamos que recibimos en las instituciones educativas de parte de empresas que ¿por qué tus mejores estudiantes se supone van a ser los más eficientes en mi empresa? No lo son. Terminan siendo otros los que generan más eficiencia, aportan, dan un mayor valor agregado en el tema de eficiencia a mi empresa y no necesariamente los mejores estudiantes de las mejores universidades. Hay una deuda, pues, del sistema educativo ahí pendiente, ¿no? Y eso es lo que ha llevado incluso a que ahora, de unos años para acá, surja el concepto de habilidades blandas. Ese concepto no hubiera existido si las instituciones educativas hemos cumplido con nuestra labor de dar una formación más integral. ¿Verdad? Ya no se diferencia habilidades duras de habilidades blandas, ¿verdad? Y es que hay algo de eso definitivamente. Está la deuda de las instituciones educativas con el tema de la eficiencia. Con respecto al tema de la armonía social, muy poco se dice. Y está concentrado en el tema de la eficiencia, pero aún en el tema de la eficiencia no hemos logrado dar eso. Ya se han venido dando avances importantes hacia eso y se han venido trabajando todas las instituciones educativas a nivel mundial como resultado pues, de estas experiencias, ¿verdad? Y estas críticas que se han venido generando. En algún momento, hace aproximadamente 100 años, se venía viendo la necesidad, antes de eso, se venía viendo la necesidad de identificar como causa del problema de la eficiencia, cómo entender la inteligencia humana. Si nosotros logramos identificar cómo funciona la inteligencia humana, resolvemos el problema de la eficiencia. Hay personas más inteligentes que otras. Si las instituciones educativas logran captar a los más inteligentes, podemos dar una oferta laboral a nuestros profesionales, a las empresas, a las instituciones más seguras. Es decir, estos, yo escojo, selecciono a los más inteligentes y ellos les doy la información técnica y ellos van a ser más eficientes. Ahora sí, vamos a resolver ese problema, ¿no? Y estoy hablando de la educación superior, ya no digamos que ya viene arrastrándose eso desde la educación primaria, la educación media, incluso desde la educación familiar, ¿no? Pero bueno, las universidades recibimos ya de la educación media, de la secundaria, a los nuevos estudiantes universitarios. Y ahí tratamos de ver cómo seleccionamos a los más inteligentes de esos colegios, ¿verdad? Y a inicios de la década del siglo pasado, perdón, hace aproximadamente 100 años, poco más incluso, 100 años, surge una herramienta que genera enormes expectativas. Una herramienta para medir la inteligencia humana. Y de repente entonces los sistemas educativos, las instituciones educativas y las empresas como consecuencia reciben esto con muy buenas expectativas, ¿no? Si el doctor Alfred Binet, psicólogo que se hizo famoso
por la creación de este test del coeficiente intelectual o IQ por sus siglas en inglés. Dice, puedo medir la inteligencia humana, ¿verdad? Se puede medir la inteligencia humana. Y no voy a entrar en el detalles técnicos, pero básicamente, pues, un puntaje entre 80 y 110, después de hacer unos exámenes, está la mayoría de la población. Significa que de arriba de 110 son más inteligentes del promedio, ¿no? Entonces, tanto las universidades, incluso los colegios y por supuesto, como consecuencia, las empresas tratan de buscar entonces las personas más inteligentes. Eso van a ayudar a generar mayor eficiencia a nivel empresarial. Y genera unas grandes expectativas sobre esto. Efectivamente, en algunos casos se veía, después de tiempo de estar aplicando, incluso las universidades mismas, muchísimas, los exámenes de admisión de las universidades son una especie de réplica del test de coeficiente intelectual. Ahora mejorado, pues después de Binet, vino de Stanford, y luego algunos mejora, y después ahora Wechsler y demás, ¿no? Entonces, sigue pues vigente, ¿no? Entonces, estos test de admisión para los colegios, para los estudiantes de secundaria que ya se están graduando, están sustentados en estos parámetros de medición del coeficiente intelectual, aunque no lo digan de esa manera. Queremos admitir a los más inteligentes. Le damos la información técnica, académica, y las empresas, las instituciones que reciben a nuestros profesionales van a sentirse satisfechas porque ahora sí, nuestros mejores profesionales van a ser los más eficientes, los más exitosos y que van a llevar al máximo de eficiencia en las organizaciones, en las empresas. Pero con el tiempo, hasta casi desde 1911, que sale este test del coeficiente intelectual, hasta la década de los 80, aproximadamente 70 años, siguió viéndose de esta manera. La eficiencia a partir del coeficiente intelectual de las personas. A pesar de que se veía injusto, ¿cómo es posible que haya personas que nacieron más inteligentes y entonces hay personas que nacieron para ser exitosos y otros para ser mediocres? Unos para ser jefes y otros para ser subordinados nada más. Así funciona la vida. Bueno, nadie se puso a discutir ese aspecto filosófico, simplemente así era la realidad, ¿verdad? Pero en el camino comenzamos a ver, y las empresas también comienzan a sentir, no está funcionando esto tampoco. No necesariamente los de mayor coeficiente intelectual terminan siendo las personas más eficientes. ¿Qué está pasando aquí? A veces sí. Hay algunas empresas que dicen, sí, perfecto, esto es directamente proporcional. Pero otras, muchas de ellas, una gran cantidad de ellas, dicen no. De repente, personas que son unos genios de 140, 150 en coeficiente intelectual, se dice que Einstein tenía un coeficiente intelectual de 150. Esas personas, genios, llegan a las empresas y no necesariamente esas personas son las que indicadas para dirigir las empresas. Algo está fallando en esta ecuación, ¿no? Y efectivamente, entonces comienza a hacerse una revisión de todo esto, ¿verdad? Hasta que en la década de los 80 surge una propuesta muy interesante de otro psicólogo muy famoso, ahora conocido como Howard Gardner, que ya en alguna de las conferencias alguien lo mencionó, con la famosa teoría de las inteligencias múltiples. El problema, dice Gardner, es que no existe un solo tipo de inteligencia. Ahí está el error. No existe un solo tipo de inteligencia, sino que existen varios tipos de inteligencia. En vez de, dice Gardner, de ver la mente humana como una sola computadora, la mente humana está conformada por varios tipos de computadoras.
cada una especializada para actividades diferentes. Poniendo el ejemplo de las computadoras, si quieres una computadora para diseño gráfico, tiene ciertas características, una gran cantidad de memoria RAM, tarjeta de video mayor, que si la quieres utilizar para análisis estadísticos y demás, ¿verdad? Entonces, no es entonces que hay unos que nacieron para ser exitosos y otros que nacieron para ser mediocres. Hay unos más inteligentes que otros. No, no funciona así. Hay personas con más inteligencia para determinadas áreas y otras personas con más inteligencia para de otras áreas, ¿verdad? Pero después se le añade también el concepto de la neuroplasticidad y ahora también se entiende que no es que nacemos ni tampoco necesariamente con determinado tipo de inteligencia altamente desarrollada, sino que las podemos además desarrollar. Se comienza a cambiar pues la perspectiva. Y volviendo al tema del test del coeficiente intelectual, dice Gartner, el problema es que el test del coeficiente intelectual está diseñado para medir solo dos tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística o verbal y la inteligencia que le llama lógico-matemática. De ahí entonces que cuando aplicamos el test del coeficiente intelectual, lo que estamos diciendo, esta persona tiene estas capacidades, estas habilidades. Y vemos los tests esos de admisión y todo, y efectivamente hay una parte, tiene dos componentes, una parte que tiene que ver con la medición de nuestra capacidad de estructurar bien las ideas, de hacer buenos resúmenes, etcétera, que es lo que tiene que ver con la inteligencia lingüística o verbal, y la lógico-matemática, que esos exámenes no te tratan de evaluar tus conocimientos en matemáticas, sino que apliques bien esa lógica de la matemática, ¿verdad? Pero deja por fuera eso la medición de otros tipos de inteligencia. Y dice Gartner, el problema es tratar de darle demasiada importancia a las mediciones, dice, ¿verdad? No se trata de eso. El test, por ejemplo, dice, no mide otros tipos de inteligencia, entre ellas la inteligencia intrapersonal, dice, y la inteligencia interpersonal. El primero que acuña pues, el concepto, el término de inteligencia interpersonal. Dice, la inteligencia interpersonal es aquella que nos da las capacidades de trabajar el yo, de la autogestión emocional, y eso es lo que más adelante Goleman y Salovey y Mayer llaman inteligencia emocional. Pero la inteligencia interpersonal es aquel tipo de capacidades que permiten relacionarnos adecuadamente con las demás personas. ¿Ya? No la desarrolla a profundidad Gartner, pero sí ya la deja planteada, ¿verdad? Por eso es que entonces ahora, entendiendo bien esto, de repente hay personas con alta coeficiente intelectual y con baja inteligencia interpersonal y que tiene dificultades en el relacionamiento laboral y no son aptos para liderar los procesos. Se inmiscuyen en solo su mundo, ¿verdad? De la lógica matemática, de la lingüística, y el típico genio estereotipado que a veces tenemos y sale en las caricaturas, ¿verdad? Aquel que es desarreglado, que no sabe relacionarse bien con las personas, totalmente imbuido en sí mismo, etcétera, ¿verdad? Y entonces de repente llega a tratar de liderar una empresa, sale excelente en las materias que estudió y todo lo demás. Claro, ¿por qué funciona a veces? Sí, esa relación directamente proporcional, porque hay empresas que exigen bastante en ese tema, ¿verdad? Y no tanto en la parte de trabajo en equipo y demás. Pero ahora cada vez más las empresas exigen esas capacidades de relacionamiento laboral, ¿verdad? Y de trabajo en equipo y demás, ¿no? Entonces ahora ya las universidades estamos concentradas más en también buscar formas de evaluar, no a través de un test necesariamente, sino de la manera experiencial. Esos jóvenes que están en los colegios, que también se relacionan con los demás, que también realmente, ¿qué es lo que opinan los demás de eso realmente? ¿Cómo está su apoyo a la comunidad? Forma parte de grupos sociales en eso, de equipos deportivos y demás. Sabe manejarse los equipos. Entonces ya ahora se agregan al promedio de notas, se le agrega los exámenes de admisión, porque sí es importante también el coeficiente intelectual, y se le añade también todo lo que tiene que ver con el relacionamiento humano.
con las relaciones interpersonales, la inteligencia interpersonal. Pero nos deja todavía una inquietud. Pero cuando nosotros nos relacionamos con los demás, podemos relacionarnos bajo dos concepciones relacionales, de las cuales se ha hablado, pues, por lo menos una de ellas. O vemos a los demás cuando nos relacionamos como instrumentos al servicio del yo, esa actitud egoísta, e incluso como amenaza al yo, aún dentro del trabajo, este es una amenaza, este compañero es una amenaza a mí, ¿verdad? Si este sube, yo no voy a poder subir, entonces hay que serruchar el piso, ¿por qué? O este jefe es una amenaza, o este subalterno es una amenaza porque es tan bueno que me puede desplazar a mí, etcétera, etcétera. Entonces, esa concepción relacional, nos relacionamos con los demás bajo esa concepción del yo-ellos. Está el yo-ellos al servicio del yo. Sirven en tanto me sirvan a mí. O son una amenaza al yo y hay que destruirlo. Esa es la concepción relacional del yo-ellos y existe. Prevalece en muchos ámbitos incluso. O el yo, otro yo, la que mucho se ha venido hablando. Vemos a los demás como un espejo de nosotros mismos. Y vamos a actuar en esa relación con ellos como que si quisiéramos que actúen con respecto a nosotros, ¿no? Y eso es la concepción relacional orientadora de la inteligencia interpersonal. Pero siempre queda la duda, ¿cuál es la utilidad de la ética entonces en todo eso? Ese es el comportamiento ético. Ahí podemos resumir el comportamiento ético en esa concepción relacional del yo, otro yo. Todos aquellos principios éticos que podemos hablar de igualdad, justicia, etcétera, etcétera, están íntimamente vinculados a la ética. Contribuye, sin embargo, queda la duda, contribuye al éxito el comportamiento ético. Para algunos no tiene nada que ver. Ayuda a ser más eficiente ese comportamiento ético. Puede ser que sí, puede ser que no. Contribuye a ser mejores líderes. Eso es lo que tenemos que demostrarle. Y ahí este congreso, ¿verdad? Demostrar que sí, efectivamente, ese comportamiento ético, la inteligencia interpersonal que se basa en la concepción relacional del yo, otro yo, sí contribuye al éxito, sí ayuda a ser más eficientes, sí contribuye a ser mejores líderes, ¿verdad? Y entre otras de las muestras de que el ser humano está diseñado para actuar de esa manera, ese es su diseño evolutivo, su diseño biológico, para eso estamos hechos como especie, se reafirma con el descubrimiento de las neuronas espejo, un tipo de neuronas espejo, ya lo mencionaron muchos de los expositores anteriormente, que se desconocía que existían, que se activan tanto cuando tú haces algo como cuando ves que alguien hace lo mismo. Es decir, ahora se entiende el por qué estas neuronas espejo. Ese es el diseño biológico de la empatía afectiva. Empatizamos no por una razón meramente cognitiva, sino porque lo sentimos, porque está en nuestra propia fisiología. Pero junto con ello hay muchos otros estudios en otros ámbitos de otras ciencias, de la Universidad de Delaware, del Instituto Max Planck, de Yale y de muchísimas otras que vienen a reafirmar eso. El ser humano está diseñado para establecer un tipo de relaciones colaborativas, empáticas. Y eso es lo que ha hecho que el ser humano sea más eficiente desde sus ancestros primitivos para enfrentar los diferentes problemas, crisis, pandemias, desastres naturales, etcétera, etcétera, porque tiene un tipo de relacionamiento colaborativo y eso hace más eficiente la organización social para satisfacer mejor sus necesidades. Eso entonces garantiza de que ya el comportamiento social, las competencias de la inteligencia interpersonal que antes se había hablado, se reafirman aquí. Son esas capacidades de relacionamiento que nos lleva a un tipo de relacionamiento afectivo colaborativo y es lo que hace que efectivamente el ser humano sea más eficiente. Y eso es lo que conduce a un tipo de liderazgo esencialmente ético, ¿verdad? No es el tipo de liderazgo que hemos venido oyendo antemano, suficiente con decir capacidad de motivar, capacidad de trabajar en equipo, de influenciar y de movilizar. ¿Pero acaso Hitler no decía todo eso?
¿Acaso Hitler no tenía capacidad de movilizar, capacidad de influenciar a los demás? Por supuesto que sí. Y en ese sentido lo hacía muy bien. Pero entonces aquí es donde entra. Pero ¿cómo contribuye Hitler al tema de la eficiencia y la armonía social? En nada. ¿Verdad? Incluso la eficiencia, ¿fue eficiente en el corto plazo? Sí fue eficiente en el corto plazo, pero no algo perdurable ni para todos, ¿verdad? Eso hace la diferencia de otros tipos de liderazgo sustentado precisamente en inteligencia interpersonal, en ese esquema, esa concepción relacional del yo, otro yo. ¿Qué estamos haciendo para formar desde los sistemas educativos, desde la niñez, la adolescencia y la educación superior? Estamos creando Hitleres que generan una eficiencia temporal ficticia y que contribuye a la conflictividad. Eso es lo que se está haciendo mucho en nuestro país. No estamos yendo de conflictividades. Entonces, ¿qué estamos haciendo como instituciones educativas? Estamos contribuyendo a generar, a crear líderes éticos que tienen todas esas características tradicionales de liderazgo. Si leemos todas las definiciones de liderazgo, se concentran en las definiciones anteriores que igual lo tiene Hitler que lo tiene cualquier otra persona, cualquier otro tipo de líder. No, aquí, ¿cómo beneficiamos precisamente una formación de liderazgo ético? Que todo esto lo hace para beneficio del todo, ¿verdad? Y a veces pareciera como que es algo romántico y todo. No, ahora las tendencias de las grandes empresas exitosas nos dicen, no, la clave de todo esto está en generar una cultura organizacional colaborativa. Nos lo dice entre muchísimos otros el cofundador y presidente de Pixar y Disney Animation Studio, Ed Catmull. Dice, dice que gran parte del éxito de su compañía radica en el compromiso con el trabajo colaborativo de todo su personal de todos los niveles. ¿Verdad? Aquí está funcionando pues el liderazgo ético, la inteligencia interpersonal, el desarrollo de las competencias de la inteligencia interpersonal para crear y formar líderes éticos. No es algo pues nada más inventado, sacado de la manga, ¿no? El liderazgo ético entonces contribuye a la eficiencia y la armonía social. De repente cuando vemos una materia de ética que es casi obligatoria, pero sin sustento en las universidades, en materias o en los colegios y todo, ya, ¿qué es lo que dicen los estudiantes? Esta es la materia fácil, que no sirve para nada, pero es fácil, que bueno, ni modo, hay que llenar, no me va a servir absolutamente para nada. No, claro que sí. Eso te va a llevar a ser más eficiente, va a llevar a la empresa a ser más productiva, te va a llevar al éxito profesional. Y por supuesto, va a contribuir a la armonía, a todo el ambiente colaborativo, a la empatía, todo aquel modelo de liderazgo ético empresarial del que hablaba Mónica y Florisa, ¿verdad? ¿Cómo entonces trabajamos a eso? Pero el sistema educativo se ha concentrado a medias en la educación superior, trabajando en esta misma línea. Y digo a medias porque no con toda la profundidad que amerita esto. Y totalmente descuidado a nivel de la educación básica y la educación media. Es urgente entonces que hagamos conciencia a esos niveles. Nuestros jóvenes, que desde ahí comiencen, para cuando lleguen a las universidades, para cuando lleguen a las empresas, ya no haya que hacer un esfuerzo titánico de hacer transformaciones a algo que ya han venido dándose pues un desarrollo diferente, hábitos diferentes, difíciles de cambiar, ¿no? Entonces hay un enorme reto pues del sistema educativo. Estos dos conceptos no solo garantizan mayor eficiencia y armonía laboral en las empresas, sino que trasciende el campo empresarial y se convierte en una garantía de armonía social en todos los sectores. Urge entonces que los sistemas educativos se ocupen de la formación de líderes éticos. Muchísimas gracias. Bueno, quedó. Muchísimas gracias, Lincoln. Maravilloso. Vamos a dar continuidad con Leonardo para que al final de la ponencia de Leonardo, si surgen preguntas, pues obviamente daremos un espacio a ellas. Excelente ponencia, Lincoln. Gracias, Leonardo. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos
a Lincoln y a todos los demás que estamos presentes en este maravilloso encuentro. A ver, comparto pantalla. A ver si me ven. Bien. Ahí se puede visualizar. Sí, perfecto. Bien. Ok. Perfecto. Bueno, corresponde a nosotros ahora, bueno, compartir lo que realizaremos, ¿verdad? Llevando, adaptando este programa a nuestra realidad y llevándolo a un espacio educativo. Bien, lo que estaremos viendo es, bueno, el contexto y la necesidad del programa, la adaptación del programa, el liderazgo ético estudiantil, la gestión que estaremos desarrollando para su aplicación. A ver. Este tipo de programa para la educación secundaria es de gran importancia, ya que los alumnos con los que vamos a trabajar forman parte de una realidad, bueno, difícil muchas veces por las situaciones en que viven en su comunidad, en su familia, las mismas situaciones con las que tienen que enfrentarse en la escuela. Y es por ello que este programa puede no solo enseñarle qué es un liderazgo ético, sino que puede transformarlo a ellos en líderes éticos de su propia comunidad, donde puedan reproducir ese modelo a seguir en los demás. Este programa, pues, lo vamos a adaptar, ¿verdad? Hemos hecho una adaptación de lo que es el programa que conocemos, el programa inicial, el cual se plantea en 6 módulos, y lo llevamos hemos extraído una parte o la mayoría de su contenido para llevarlo a 3 módulos. Cuestión de que esto facilite, bueno, por las condiciones y la población a la que nos vamos a dirigir, facilite su aplicación y que sea mucho más fácil para ellos involucrarse. De 80 horas lo hemos reducido a 56 y, bueno, está visto para ser presencial o para aplicarse de forma virtual según las condiciones que se vayan dando producto de la realidad que estamos viviendo con relación al COVID. Los objetivos, los diferentes módulos constan de sus propios objetivos. El módulo 1 tiene como objetivo que los alumnos conozcan sus capacidades cerebrales y cómo potenciarlas, y que aprendan a autogestionarse emocionalmente. El módulo 2 persigue que los alumnos desarrollen su inteligencia interpersonal. Y el módulo 3, promover el liderazgo ético en su comunidad. Bien, el primer módulo, ya esto de la manera como nosotros pretendemos aplicarlo. En el primer módulo lo que vamos a trabajar y en lo que nos vamos a centrar es en el tema de la neuroplasticidad. Después trabajaríamos la teoría de las inteligencias múltiples y en último lugar la inteligencia emocional junto con la motivación. En todos los temas tratados en los diferentes módulos utilizaremos una misma dinámica para que los alumnos puedan adecuarse y acostumbrarse a ella, creando una rutina de trabajo simple y que resulte fácil de seguir. Este es un método que ya hemos utilizado en la educación secundaria y por esta razón lo decidimos utilizar para la aplicación del programa. La metodología que se llevará a cabo consistirá en trabajar una parte teórica del tema que estemos tratando y después desarrollar clases prácticas. Iniciaremos con una clase teórica en la que siempre habrá una serie de cuestiones, como vemos aquí en la pantalla, que seguiremos para aprender lo necesario del tema, apoyándonos en materiales audiovisuales, ya que es una herramienta que despierta interés en los alumnos y manteniéndolo mucho más atento a lo que estamos trabajando. Se va a intercalar, ¿verdad? El docente expresando distintos conceptos, viendo qué conocen de esto a través de preguntas, respuestas, apoyándonos en distintos momentos
de la clase con distintos materiales, ¿verdad? Presentaciones, videos y otros materiales afines. Como podemos ver en este cuadro de trabajo, tenemos las cuestiones sobre neuroplasticidad con las que nos vamos a guiar en el aprendizaje de este tema. El tiempo que dura, el espacio que utilizaremos y la organización que se llevará a cabo. Además, ahí tienen, ¿verdad? Parte de los materiales que vamos a utilizar como apoyo. Las clases prácticas comenzarán de la misma manera. Ellos, tras las clases teóricas, deberán de hacer en sus casas, a modo de asignación, una reflexión individual. En esta no se trata de que resuman todo lo aprendido, ya que el punto no es que aprendan a resumir, sino que respondan a cuestiones como qué es lo que más les interesa, qué es lo que más le ha llamado la atención, y también una parte muy importante, qué utilidad le pueden dar a esos conocimientos tanto en el presente como en el futuro. Luego, en la parte práctica, se llevará a cabo un diálogo o debate sobre las reflexiones que cada uno realizó, y luego irán expresando y lo que cada quien, ¿verdad?, plasmó en producto de su ejercicio, y a partir de ahí pues se desarrollarán conversatorios o debates según lo que amerite el proceso. Todas estas dinámicas de trabajo, tanto teórica como práctica, se van a repetir en todos los módulos, tratando de en los módulos. Y después, tras las reflexiones y el debate, habrá una práctica más que variará según el tema. En este caso, ¿verdad?, del primer módulo, la neuroplasticidad, se hará una puesta en práctica de su neuroplasticidad. Entonces, durante una semana llevarán a cabo este ejercicio de generar cambios en su rutina para activar esta capacidad cerebral. Ejercicio como cambiar de ruta, ir a sus casas, incorporar nuevos alimentos en su dieta y aprender algo nuevo que le guste y que le despierte interés. Luego, en este mismo módulo, la segunda parte sería trabajar lo que es la inteligencia múltiple. Así continuamos, ¿verdad? Este módulo consiste con un mismo formato como el que vimos anterior, de la clase teórica y el comienzo de las prácticas con las respectivas reflexiones y materiales y diálogo o debate. Por último, sería llevar a cabo el cuestionario, de la detección de las inteligencias múltiples. Este cuestionario es una adaptación de Walter Mackenzie de 1999, quien lo adaptó a alumnos de educación secundaria. Este es un cuestionario que pueden pasárselo entre sí mismos y así evaluar su nivel de inteligencia que cada uno posee. Después de realizar dicha prueba, se llevará a cabo un conversatorio sobre sus resultados, donde hablaremos sobre qué le ha sorprendido de esto, qué no esperaban obtener y qué sí esperaban, puntualizando siempre que las inteligencias múltiples se pueden desarrollar y que estas no son estáticas. Luego pasamos al último tema del primer módulo sobre inteligencia emocional y automotivación. Aquí, bueno, desarrollamos, igual que los anteriores, como vemos aquí, una serie de cuestiones que nos irán guiando en el desarrollo del tema, y como práctica final del mismo, se llevará a cabo una sesión formal de mindfulness. Y luego pasamos a lo que es el módulo 2, neuronas espejo, empatía y relaciones interpersonales. Aquí trabajaremos en las neuronas espejo, como acabamos de decir, con una práctica y al finalizar desarrollaremos una práctica que consiste en dramatizar historias emotivas de la vida de cada uno de los participantes, y para trabajar así la activación de las neuronas espejos en sus compañeros que los observan, promoviendo la empatía y las relaciones interpersonales.
Luego, después, el siguiente tema de este módulo consiste en la comprensión y relación con su entorno, para lo que habrá una práctica final en la que harán un proyecto de acción comunitaria por grupo, como puede ver aquí en la siguiente, en la tabla que estamos observando. Y bien, pasamos ya al módulo 3. Este es el último módulo que estaremos trabajando. En él se trabaja de acción con una práctica en la que los alumnos desarrollarán el uso de su comunicación del lenguaje corporal. Y luego, bueno, aquí pasamos al módulo último de este, perdón, al tema último de este módulo, que es perdón. Como último tema de este módulo con el que cerraríamos el programa de formación, se trabajaría lo que es el liderazgo ético y el progreso personal en el alumnado. Los alumnos culminan esta formación con un proyecto final de intervención en su comunidad, el cual documentarán, promoverán en distintas redes y ellos, bueno, todo lo que puedan levantar allí, lo compartirán. Bueno, sabemos que en las redes es un espacio de mucho uso y los adolescentes es una parte que viven en ella, y qué bueno que la utilicemos para ellos difundir todo este conocimiento, difundir toda esta experiencia y promover lo que es el liderazgo ético. Bueno, esto así a grosso modo lo que será la aplicación de este programa ya adaptado a esta realidad aquí en República Dominicana, el cual lo desarrollaremos como proyecto piloto en el Liceo Sur de San Francisco de Macorís, República Dominicana, que es un liceo modalidad artes y que está ubicado en un espacio donde, bueno, les rodean varias comunidades, entre ellas una comunidad que donde pertenecen la mayoría de los alumnos, una comunidad que tiene una situación difícil. Entonces, bueno, allí vamos a iniciar este proyecto piloto, que luego de su desarrollo y ya nosotros con ¿verdad? Con los resultados de esto, lo presentaremos al Ministerio de Educación de República Dominicana para que el mismo sea aplicado en otros centros educativos. Lo haremos, se pretende, como decíamos al principio, hacerlo de forma presencial, claro, evaluando lo que va a suceder, porque en República Dominicana todavía las clases no inician. Inician en el 2 de noviembre, producto de la situación del COVID. Todavía hay cosas que se están adaptando, entonces nosotros estaremos atentos para adaptar este programa a que funcione también de la forma que está funcionando la educación en estos momentos. Hasta aquí, de manera general, ¿verdad? Lo que es este programa para ser aplicado en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Pues muchísimas gracias y bueno, quedo para ustedes cualquier inquietud. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Lincoln. Bueno, tenemos unos minutos por si surgen preguntas de todos nuestros asistentes, entonces me encantaría. Vamos a leer qué nos dice María del Carmen. Dice, qué interesante este proyecto, ¿será posible compartirlo como fundación? Tenemos más de 200 jóvenes becarios y estamos interesados en llevarlo a cabo. A ver. Esta es un comentario de María del Carmen Carbonell, entonces no sé, Leonardo, Lincoln, ¿quién nos ayuda para darle respuesta a María del Carmen? Bueno, realmente es Leonardo quien podría contestar, digamos, a esa pregunta, que es un esfuerzo que él está haciendo muy interesante allá en República Dominicana. Entiendo que todavía está en proceso de desarrollo, así es, ¿verdad, Leonardo? Todavía están trabajándolo para afinarlo
Totalmente, pero bueno, es Leonardo quien le puede contestar esa pregunta. Sí, bueno, la primera pregunta no la escuché por la hubo una interrupción y dejé de escuchar. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, Leonardo. Mira, María del Carmen Carbonell nos dice, qué interesante este proyecto, ¿será posible compartirlo como fundación? Tenemos más de 200 jóvenes becarios y estamos interesados en llevarlo a cabo. Y Nora Isabel, de una vez aprovecho, Nora Isabel Bolaños dice que secunda esta solicitud. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para ellas, Leonardo? Sí, bueno, estamos a la disposición. Aquí estamos iniciando, pero estamos a la disposición de, bueno, de compartirlo con ustedes e integrarnos. Claro que sí. Ah, bueno, entonces mira, aquí ya estamos y la idea es dónde los pueden contactar para que puedan obtener esta información, Leonardo. Si nos cuentas dónde te los pueden contactar. Y también voy a pedirle el favor aquí a Florisa, porque María Cristina Briñón nos dice que cómo podremos encontrar estas conferencias de nuevo en Facebook para que les podamos compartir por aquí el enlace en Facebook y que tú nos digas, Leonardo, dónde te contactan para poder que te contacten para esta información. Perfecto. Entonces, Sí, también nos están diciendo, Santos Guillén nos dice, súper interesante el proyecto y como dice María del Carmen, nos interesa como fundación para nuestros jóvenes. Mira qué interesante, qué lindo, porque definitivamente creo que todo empieza por nuestros jóvenes. Y Verónica Parra nos dice, siempre les hablo a mis alumnos sobre las inteligencias múltiples y cambia la actitud inmediatamente. Trabajo con alumnos en vulnerabilidad y se creen no inteligentes. ¡Wow! Mira todo lo importante de esta ponencia, Lincoln y Leonardo, qué importante. De verdad que lo podemos ver y aquí están, pues nos están diciendo que excelente proyecto. Verónica nos dice, soy educadora, me parece excelente. Bueno, creo que por este lado no hay más preguntas. No sé si por el lado de Facebook tengamos algunas otras preguntas para que podamos hacérselas por este medio. Sin embargo, excelentes ponencias, Lincoln, Leonardo, muchísimas gracias. Quedamos atentos entonces dónde los pueden contactar para poder dar a conocer esta información y las personas que quieren tener este modelo. Por aquí ya me están comentando, no hay preguntas en Facebook. Entonces, yo creo que aquí seguimos adelante. Le voy a dar